Gracias, Víctor. Sí. Elvira, buenas tardes aquí en México. Creo que todavía tardes para ti. Bienvenida Sí. a Recomiéndame un buen libro. Muchas gracias por aceptar esta invitación y para platicar de En la boca del lobo. Muy bien. Aquí lo que hacemos es que conforme fueron entrando, vamos a ir dando la palabra. Todos tienen ya sus preguntas de lo que leímos en las últimas semanas. Así es que, sin más preámbulo, vamos adelante con las preguntas. Amanda, por favor. Gracias, buenas tardes. Mucho gusto, Elvira. Muy interesante tu libro. Triste, pero muy interesante, muy bien escrito. Y mi pregunta es, ¿en cuál de estos personajes te reflejaste tú? ¿Quién eres? Ay, ¿cuál es tu nombre? Que no me acuerdo. Amanda. Amanda, ¿cuántos estáis en la reunión? Pues ahorita De momento estamos 8. 8. 8, vale. Bueno, es complejo porque yo creo que para la creación de personajes, de alguna manera tiene que haber una identificación, aunque sean lejanos a ti, tiene que, no sé, tienes que sentirte cercano a todos, con lo cual, aunque su peripecia vital no sea la tuya, hay algo en lo que tienes que conectar con ellos, ¿no? Entonces, obviamente, o sea, mi historia no es la de Julieta, la de la niña, pero sí, tal vez la forma de mirar, que eso yo lo quería tener muy presente, el pueblo donde, la aldea donde ocurre toda la novela está situada en la comarca de donde era mi madre, con lo cual es una naturaleza que conozco muy bien. Entonces, me parece que de pronto esa introspección suya, esa manera de mirar lo que ocurre y todo esto, pues se parece un poco a la mía. Pero ya digo que tienes que dotar a los personajes de tanta humanidad y de tanta verdad que inevitablemente conectan contigo de alguna manera, ¿no? Claro. Pero sí que quiero aclarar que cuando yo me planteé el punto de vista, quién contaba la historia y me decidí por la niña, no quise hacer una voz realista. No es una voz realista, sino que es su alma quien habla o sea, no habla como una niña de 11 años, porque realmente hubiera sido un problema para mí, eh, porque no hubiera tenido el vocabulario que narra la historia, pero entonces yo, digamos que a mí misma me convencí de que lo importante es que hablara el alma y no exactamente la voz que narra la historia, ¿no? Entonces, al hablar el alma, teniendo en cuenta que los niños tienen, yo creo, los mismos sentimientos que los adultos, lo que ocurre es que no tienen el vocabulario para expresarlos como lo tenemos nosotros, decidí que quien habla es el alma de la niña y además a partir del segundo capítulo sí que es el alma de la niña quien narra porque se convierte como en una especie de fantasma, con lo cual era absurdo hacer como un retrato costumbrista de un habla infantil. Entonces, sí que ahí yo, mi forma de mirar, claro que se colaba en su forma de ver, ¿no? Y por otra parte, muchas de las cosas que dice o que piensa Emma sí que son muy generacionales para mí. Entonces, pues hay una generación de mujeres en España de mi edad que vivió su juventud en los años 80 y que sí tenían muchas de las ideas así muy progresistas, avanzadas en referencia a muchas cosas, ¿no? A entender la pedagogía, la enseñanza, el sexo, las relaciones, etcétera, e incluso a una cierta temeridad en el comportamiento, que es lo que tiene Emma, como una especie
En cuanto a las relaciones con los demás, una especie de actitud irreflexiva, que es la que la hace atractiva, por otra parte, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí que había un reflejo de ciertas mujeres que yo he conocido, me resultaban cercanas. Luego hay muchos personajes y de los muchos, no hay muchos, pero son personas que a mí me resultan cercanas porque yo hice ahí una mezcla de personas que yo conocí de niña y que me resultaron muy inspiradoras para crear los personajes de la aldea. Muy bien, muchas gracias. A ti. Mucho gusto. Gracias. Gracias. Marien, adelante. Vale, Elvira, qué gusto verte de nuevo. Claro. Y a mí me interesaría saber cómo fue que construiste esta historia, porque la verdad es que pues el final fue así sorpresivo, yo la verdad no me lo esperaba. Entonces sí me gustaría saber cómo fue que la construiste, si ya tenías en mente ese final o cómo lo fuiste trazando esta novela. Yo creo que hay, al menos así lo construí yo, había un final que de una manera muy abstracta era ese. O sea, yo sabía por qué, claro, yo sabía por qué, y hay muchas claves de ello si vuelves a leer la novela. Sabía por qué la niña se comporta de esa manera, hay muchos síntomas que están delatando qué es lo que le ocurre, ¿no? De hecho, es curioso porque para quien menos sorprendente es, desde el principio, es para las personas que han sufrido abusos. Esto lo voy sabiendo porque me van llegando mensajes y todo esto. La gente hoy en día te localiza o por la web o por Instagram, realmente te localiza, ¿no? Entonces, pues el que ha tratado con personas que tienen trauma, como personas que tienen estudios psicológicos, o los que lo han sufrido, enseguida captan. O sea, porque los síntomas están desde el principio, ¿no? Algunos son muy físicos, otros de comportamiento, ¿no? Pero generalmente los niños que muchas veces no saben cómo decir o no pueden decir o no encuentran el interlocutor necesario para decir, expresan con su cuerpo lo que su palabra no puede, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo tenía mucha información de eso, sabía mucho cómo era este asunto, ¿no? Y por qué quise contar esta historia? Tal vez ha estado en mí desde hace mucho tiempo. A mí siempre me ha interesado la vulnerabilidad, ¿no? Y digamos que los seres humanos más vulnerables son los niños, ¿no? Entonces, los niños, los preadolescentes, y son historias que me han acompañado durante mucho tiempo porque he sido interlocutora de esas historias, ¿no? Y porque luego, cuando escribí A Corazón Abierto, que es el libro sobre mis padres, pues hay una historia de un trauma infantil de mi padre. Entonces yo había empezado a ir a una psicóloga porque te estaba pasando un periodo emocionalmente y un poco convulso, y entonces empecé a ir a esta psicóloga y enseguida me aburrí de mi propia historia y bueno, yo enseguida soy más práctica, ¿no? Pero como yo estaba escribiendo A Corazón Abierto, seguí yendo porque empecé a hacerle muchas preguntas sobre cómo se desarrolla el trauma a lo largo de la vida, y eso me sirvió a mí para definir a mi padre en el libro, ¿no? Pero eso ya nos llevó a muchas más conversaciones, y cuando esta historia empezó a surgir en mí, yo seguí preguntándole muchas cosas sobre este asunto. Es decir, que como veis en la novela, lo escabroso del momento no se cuenta, el lector lo tiene que imaginar, pero yo creo que eso ya está tan narrado de alguna manera en la literatura, que además ahora es muy exhibicionista, que yo creía que no hacía ninguna falta, quería hacer una elipsis ahí, y que el lector pues
perfectamente se imaginara qué es lo que hay, qué es lo que le falta, ¿no? Y realmente lo que me interesaba es qué ocurre a lo largo de los años con esa experiencia. Eso es lo que más me interesaba, ¿no? ¿Cómo suceden las historias? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo se le ocurren a uno las historias? Pues era una mezcla de esta aldea que a mí me impactó muchísimo porque a pesar de conocer muy bien la comarca, yo no había subido nunca a la aldea más alta. Yo me quedaba o sea, la comarca se llama el Rincón de Ademuz, son una serie de pueblos y aldeitas, y yo me quedaba siempre en Ademuz, que es el pueblo grande, que es donde era mi madre. Cuando digo grande, es un pueblo ahora donde viven 1000 habitantes y en verano muchos más, pero bueno, que es un pueblo pequeño. Pero tiene una serie de aldeas y esta en concreto era la más alta. Y cuando subí hace unos 3 años, me quedé muy impactada porque además la aldea está muy bien cuidada y tiene un tipo de construcción muy interesante que ha atraído arquitectos de Valencia y han reconstruido la escuela. Es decir, todo lo que yo cuento, aunque yo me he hecho una geografía particular, pero todo lo que yo cuento en el libro es que lo vi en esa primera vez que subí y dije, me pareció un escenario increíble para construir una historia de misterio, ¿no? Hay como 12 habitantes ahora y entonces pues ahí empecé yo como a pensar, ¿no? Luego se me ocurrió que todos dejamos un fantasma de nuestra infancia, nuestra juventud o tal, en sitios en los que hemos vivido, ¿no? Entonces, en un primer momento era el fantasma de mi infancia por ahí correteando por esa comarca, el río y todo esto, pero luego yo dejé de encontrarme interesante a mí misma, no se me ocurría cómo podía contar una historia con mi propia infancia y entonces es ahí cuando empecé a desarrollar la idea de otra idea más complicada, ¿no? Pero enseguida los personajes tomaron fuerza y para mí cuando los estaba escribiendo eso tiene algo mágico que es muy difícil de explicar, que cuando tú de verdad estás implicado en algo, y a mí me pasó que la implicación en este libro, y creo que se nota, fue muy fuerte, los personajes estaban muy claros para mí, cómo hablaban, cómo las conversaciones entre Elma y Julieta, cómo Elma le cuenta su historia de amor con el panadero, todo eso. Eh, la verdad es que yo tenía la historia en la cabeza, sabía cuál era el final, sabía que poco a poco iba dándole al lector las claves para que comprendiera algo que es un poco complicado, que no sucede todo en el mismo tiempo, que hay personajes que tienen dos voces porque es como el personaje real, el fantasma de ese personaje en otra época de su vida, y entonces yo tenía un esquema aquí clavado con 2 pinzas, con los tiempos de llegada, de nacimiento, todo eso porque yo misma no me quería hacer un lío. Entiendo que para algunas personas de pronto es complicado saber quién habla, pero yo creo que si prestan atención y vuelven a ir varios párrafos antes, acaban entendiéndolo tan bien como yo. Finalmente creo que es verdad que ahora tal vez estamos menos acostumbrados a lo fantasmagórico, pero creo que si yo lo entendía escribiéndolo, el lector puede llegar a ello, o si no, muchos lectores han vuelto al principio del libro como para decir algo se me escapó y quiero comprenderlo del todo, ¿no? Y eso a mí me gusta mucho. Gracias, Elvira. Estuvo muy bien lograda la novela. Muchas gracias. Gracias a ti. Norma, adelante. Hola Elvira, ¿qué tal? Muy Un bien. placer leerte. Yo no conocía tu obra, es la primera vez que te leo y la verdad es que me cautivaste con tus palabras. La historia me encantó, me encantó. Yo sabía que algo pasaba con Julieta, con esas malas notas en la escuela y la maestra diciendo que había perdido a su alumna pues casi preferida, ¿no? Algo estaba sucediendo, pero no esperaba que sucediera lo que nos narraste al final. Pensaba que era una cuestión pues, de una niña que está convirtiéndose en mujer únicamente.
Me encanta que nos hayas puesto este tema de la naturaleza, de cómo nos vas describiendo y cómo Emma, para mí Emma era como parte de esa naturaleza de la comarca y eso me fascinó. La Eso es manera verdad. en Sí, sí, es que eso es así, sigue, sigue. la manera en que Emma y Julieta se encuentran, yo lo percibí como si se encontraran en sus soledades, porque Julieta está en compañía de su madre, pero su madre pues está ciega, ella está viendo únicamente, pues está pendiente de sus necesidades y lo fácil que es echarle la culpa de los errores de uno a los demás, ¿no? Entonces, me gustó mucho cómo lo plasmaste. Y mi pregunta va en referencia a estos fantasmas que tú llamas. Yo lo percibí como si fuera realismo mágico, esa fue la intención, así mi cabeza lo entiende de una forma fácil si pienso en realismo mágico. ¿Lo puedo interpretar de esa manera? Norma, ¿desde dónde me hablas? De México. Vale, vale. No es por situaros, porque, porque sé que algunos estáis en un lugar y otros en otro. Yo estoy en Ciudad de México, Ciudad de En México. Ciudad de México, muy bien. Pues yo fíjate lo que he encontrado ahora cuando he estado en la Feria de Guadalajara, es que por ejemplo, los mexicanos entienden perfectamente el libro, o sea, es increíble. Yo creo que porque tiene alguna conexión con la cultura. Una conexión que yo no... Hay muchas cosas que tú no pretendes que te las encuentras cuando escribes un libro, ¿no? Entonces, hombre, yo sí que a mí me gusta mucho Juan Rulfo. Entonces, sí que es verdad que la conexión la encontraba más con Juan Rulfo que con Gabriel García Márquez. O sea, encontraba una conexión más íntima y más misteriosa, no tan claramente haciendo ver que la gente vuela, no sé si me explico, sino que la vida en sí, nuestra vida en sí, tiene voces de otros tiempos. Y entonces el hacer vivas esas voces, el que las escuchemos, creo que hay que prestar oído a voces que ya no están, pero que a veces parece que te están diciendo cosas. Y esto no es algo irracional, sino que está con nosotros y de alguna manera, por un lado, las personas que no están, su forma de que las mantengamos vivas es recordarlas y cuando las recordamos nos están hablando, ¿no? Y por otra parte, creo que lo que decía antes de que yo en un principio mi idea era narrar mi propio fantasma de la niñez y la juventud en ese sitio natural, ¿no? Entonces, si yo lo pensaba así, naturalmente había un componente mágico y tenía que contar con él. Pero además quería evitar, como he dicho antes, el contar esta historia que tiene una parte, digamos, central de la historia, es el abuso que está sufriendo la niña, ¿no? Quería evitarlo, quería contarlo de otra manera. No quería contarlo de manera literal, quería contarlo a través de, a través de lo que supone vivir en una infancia vulnerada. O sea, que supone eso en el espíritu, ¿no? Entonces, ahí cuando, aparte de conversaciones con mujeres que sufrieron ese abuso, pues también hubo muchas lecturas que a mí me guiaron mucho. Lecturas sobre cómo nuestra mente responde en la infancia algo que no conocemos, que no entendemos y que entonces casi ni sabemos cómo explicar, ni sabemos cómo contar, que nos genera una incomodidad y un dolor brutal, pero que no sabemos cómo soltarlo, ¿no? Si además eso
Si además ocurre que la persona que te tiene que proteger no te protege, si además ocurre que ese abuso es continuado en el tiempo, pues la mente responde, la mente infantil responde de una manera, en realidad es muy resiliente, que es disociarse, crear una realidad paralela en la mente. Entonces al cuerpo le están sucediendo cosas, pero la mente de alguna manera se concentra en otra cosa, se va. No es un viaje astral, eh, pero sí que es la sensación de, bueno, voy a concentrarme. Yo he conocido mujeres desde que se han concentrado en la letra de una canción infantil, o en cuentas matemáticas, o en un camino, o sea, que es como concentrarte en algo que te está apartando de lo que estás viviendo, ¿no? Entonces esa disociación, claro, yo no tenía ningún interés en contarla como una teoría psicológica. Entonces lo que hice es llevarlo a su máxima expresión, creando una fantasía en la cual la niña se disocia de tal manera que una se vuelve a la ciudad con su madre y otra se queda. Entonces es como si a raíz de esa realidad que se da en la mente infantil, que es la disociación, yo hubiera creado dos realidades, ¿no? La mente infantil se queda en el pueblo, se protege a sí misma. Es como, ya mi infancia no va a ser vulnerada, yo me quedo aquí, ¿no? Y quien le dice quédate aquí es otro fantasma, que es Enma, que es el Exacto. fantasma de la juventud de Enma, ¿no? Que también vivió un momento traumático y es como si hubiera aparcado su juventud allí, ¿no? Porque son momentos tan poderosos en la vida de uno que es como que, y nosotros lo hacemos con cierta frecuencia, ¿no? Cuando hay momentos muy poderosos, los aparcas en un sitio, o en un sitio del cerebro, pero también casi en un sitio físico. Entonces esa disociación, que es real, que es una manera de los niños de crearse un mecanismo de defensa, que tiene sus peligros porque pueden generar si eso es muy continuado, una doble, una triple personalidad, ¿no? Pero yo lo que hago es dejar, o sea, quien nos sigue contando la historia es el alma de la niña. Quien nos sigue contando la historia es la propia infancia que se queda allí, ¿no? La otra se va y la otra vive su recorrido vital, que podemos imaginar cuál es por lo que sabemos luego cuando vuelve ya con su novia al pueblo, ¿no? Ya podemos imaginar todo lo que ha pasado. Pero yo no tenía interés en contar de manera literal lo que ocurría cuando vuelve a Valencia. En vez de contar lo que ocurre cuando vuelve a Valencia con ella, con su madre, con el novio de su madre, en vez de contar eso, que el lector lo va a imaginar. Sé que hay libros muy literales, que hay libros gore, que hay libros que generan una atracción en el lector porque son muy evidentes, cuentan la violencia y cuentan todo eso. Pero yo creo que lo literario a veces es buscar otro camino. Entonces el lector puede imaginar perfectamente qué es lo que ha sucedido con la que se fue, y con quien nos quedamos es con el alma infantil en el pueblo. Y déjame decirte, Elvira, que haces este vacío de información, así lo voy a llamar, pero no se siente que haga falta algo. Es perfectamente entendible que pasaron los años, que Julieta hizo vida o sea, y no dejas como cabos sueltos. Entonces, me parece muy bien logrado. Muchas felicidades. Nada, muchas gracias. Fue una decisión que quiero que sepáis que fue una decisión muy voluntaria, muy tomada, muy consciente, ¿sabes? O sea, que no es, podía haber ido por otro camino completamente distinto, seguir a la madre y a la hija a la ciudad, saber cómo se hubiera desarrollado todo eso, pero preferí este, y preferí este porque
porque, bueno, de alguna manera lo que hace la niña es buscar el camino para expresar lo que ocurrió, que al final es ella lo ha dejado por escrito, ¿no? Y lo que me interesaba era que en el futuro, que esto tratan de hacerlo muchas terapias psicológicas, es que la adulta se encuentre con la niña. Es una cosa muy difícil porque generalmente son cuartos oscuros de la infancia donde hay gente que no se quiere asomar. Entonces, porque hay algo, está el estigma, el que lleva sobre sus hombros la persona que ha sufrido un abuso, que no quiere relacionarse con esa parte que puede considerar de alguna manera monstruosa. Hay algo que, que le inquieta profundamente de sí misma y es esa niña que fue víctima, ¿no? Entonces, al realizarse ese encuentro, es como si pudieran reconciliarse con una parte que no tiene la culpa de nada, pero tiene que haber una reconciliación. Claro. Muchas gracias, Elvira. Gracias. Samantha, ¿andas por aquí? Otro turno. Ay, hola, hola. Bueno, rapidísimo. Samantha. Ah, Sí, ando por aquí, la verdad es que yo amé tu trabajo desde una palabra tuya, por ahí les comenté, estuve en Guadalajara y no pude lamentablemente pues alcanzarte, me tuve que regresar un poquito antes, pero amé la creación de personajes en una palabra tuya y estaba muy emocionada también por leer ¿no? Pues nada más como agradecerte y yo tenía como la pregunta, ¿no? Creo que ya has contestado un poquito sobre los personajes y demás. ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Viene primero la historia y después los personajes o primero como que un personaje y lo vas metiendo a alguna idea? Bueno, como habrás visto tú, Samantha, yo soy una escritora de personajes, entonces no me puedo Ujú. imaginar las historias sin esas personalidades, ¿no? Igual que tuviste, por ejemplo, en una palabra tuya, que Rosario es quien cuenta la historia y Milagros, yo que le puse, fíjate que en una palabra tuya quise poner nombres que me sonaban muy mexicanos, porque hay alguna conexión en mí, en algo que nos une culturalmente, ¿no? En algo como muy básico, muy ancestral, ¿no? Entonces yo no puedo imaginarme, o sea, no es una historia de una niña va a un sitio y le ocurre esto. No, es ya desde el primer momento. Es ya desde el primer momento ella. Es como, claro que al ir escribiéndola vas concibiendo muchas cosas, pequeños detalles de la personalidad, ¿no? Pero yo paseo mucho a los personajes por la calle. Cuando estoy escribiendo algo, pues salgo a pasear, estoy haciendo cosas y siempre los tengo en la cabeza hasta el punto de saber cosas que el lector a lo mejor ni van a estar escritas, desde cómo habla, cuál es el tono de voz, cuál es la forma de vestir, cuáles son los andares, todo eso, que a lo mejor luego tú eso no lo vas a utilizar, pero creo que tienes que saberlo, tienes que tener a los personajes encarnados en tu mente para que simplemente llegue al lector lo que tú quieres que llegue, pero tú tienes que saber cómo son. Y entonces a mí me han acompañado durante todo el proceso, de tal manera que cuando acabé la novela sentí un enorme vacío y una melancolía muy grande porque yo las dejé marchar por el bosque a las 2 y dije, vaya, o sea, y ahora ya es algo de sus vidas, Ujú. ya no voy a contar sus vidas y me dio mucha pena de verdad, o sea, de perder a los personajes para siempre, porque, bueno, yo cuando el anterior libro, cuando escribí sobre mis padres, de alguna manera la memoria de mis padres está en mis hermanos, en mucha gente, ¿no? O sea, no me pertenece solo a mí, pero en este caso, pues son creación absoluta. Lo que sí que es verdad es que yo creo que están dejando un pozo en los lectores que de alguna manera me consuela de esa pérdida, de esa compañía que he sentido. Ay, no, muchísimas gracias. Y ya solamente un último comentario, amé de verdad la adaptación de la canción de A Mi Manera.
en una palabra tuya. Así me encantó. Sí. No, qué ingenio. Muchísimas gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Yagis, adelante. Gracias, Vic. Elvira, buenas tardes, buenas noches por allá. Me da mucho gusto conocerte. También, igual que Sam, estuve en Guadalajara, compré el libro porque lo leí en digital y ahorita tuve la oportunidad, o sea, me gustó tanto que cuando leo en digital y me gusta el libro, lo compro también en físico. Y sobre todo, bueno, me hubiera encantado poder tener tu firma. Ya no pude coincidir, pero bueno, el hecho de que lo tenga, la verdad es que me permite también pues es un poco el proceso de separación de los personajes que al término del libro no puedes separarte tan fácilmente cuando conectas con alguno de ellos, y creo que es lo que me pasó con este libro en particular, ¿no? Creo que me generaron pues ternura, ¿no? El personaje que más, con el que me sentí pues más cercana y con un poco de tristeza, ternura y pues también como esperanza, fue Emma, ¿no? Para mí fue un personaje que me impactó mucho, sobre todo por la situación en la que se encontró cuando con Leonardo estaba teniendo una relación, ¿no? Esa parte creo que me impactó mucho, y bueno, cómo finalmente por una situación dejan o se separan, y esa es parte de mi pregunta. ¿Qué hubiera pasado desde tu punto de vista, desde tu creación? Yo sé que esto es un personaje ficticio, pero dentro de tu personaje, ¿qué hubiera pasado con con estas dos personas, Emma y Leonardo, que si no hubiera fallecido el hijo? ¿Tú consideras que hubieran permanecido juntos muchos años o toda la vida? ¿Qué hubiera sido de ellos? Bueno, es curioso el personaje de Emma, porque yo creo que Julieta y Emma, que tienen tantas conversaciones, se alimentan de alguna manera la una de la otra. Son tan diferentes porque Emma es la expresión total, como de esas personas que no se guardan nada dentro, ¿no? Y Julieta es todo lo contrario, ¿no? Entonces, yo creo que las dos aprenden la una de la otra. Julieta al final del libro aprende a expresarse, y creo que Emma aprende a entender que se hace daño a veces sin pretenderlo. En la novela hay dos tipos de daños que se producen. El que están provocados por quien no, por quien, digamos, el que no tiene mala intención sobre los demás, y el que hace daño sabiendo que lo hace, que digamos que sería el personaje del abusador de la niña, ¿no? O sea, y también el de la negligente madre, también, o sea, que tiene un papel ahí fundamental, ¿no? En el caso de Emma nos encontraríamos con la mujer que por su propia, o sea, es una mujer joven que llega desde una ciudad a un pueblo, y que en su cultura urbana, en su cultura muy de esa época en la que irrumpieron las libertades en España, pues uno debe perseguir su deseo sin tener en cuenta que es la que está organizando a su alrededor. Entonces, de pronto ella se va a una pequeña comunidad en el campo, ¿no? E irrumpe en la vida de un hombre muy sentimental. Aquí, curiosamente, en esta novela, la persona más sentimental que hay es un hombre, y irrumpe en su vida, en una vida que ya está completamente trazada, en una vida que además es ese tipo de vidas que parecen tener marcado su destino desde muy pronto. O sea, conoce a una chica en un baile, se casa con ella, tiene 2 hijos, y su destino es el de seguir hasta el final con su familia y morirse, y se ha acabado la vida, ¿no? Entonces, de repente irrumpe esta joven profesora de ciencias naturales con todas sus ideas de pedagógicas, de enseñanza y en su cabeza,
y se enamora de ella. Y ella se enamora de él. Para mí había por un lado, una, una intención de que no se me considerara una mujer urbana narrando una historia rural, ¿no? O sea, no quería que entonces no quería que fuera eso porque eso me parece detestable, ¿no? Yo quería que los personajes de esta pequeña localidad les pudieran ocurrir cosas como tan de pronto tan apasionadas como parece que las situamos siempre en los lugares urbanos, ¿no? Entonces él se enamora, ella se enamora de verdad, sienten una atracción muy fuerte, se enamoran, se quieren, es una pasión sexual que él no ha vivido y que ella probablemente sí ha vivido más veces, pero que realmente está enamorada de ese hombre de pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera sucedido si el niño no muere? Pues yo creo que en el fondo lo mismo. O sea, digamos que creo que el niño precipita, la muerte del niño precipita un final como que hubiera sido muy difícil que fuera otro, porque Leonardo, que es un hombre sentimental, enamorado, etcétera, pero es una persona de muchas convicciones. Es decir, que yo creo que cuando él mira a su nieta, ve en ella la realización de cosas que él no ha podido hacer en la vida. Es decir, que de repente ve a su nieta que se ha ido al extranjero, que está haciendo un Erasmus, que son los típicos estudios que hacen los chicos europeos entre países, que está saliendo fuera. Incluso a lo mejor intuye su orientación sexual y de repente es como que intuye la libertad y la sensación de que la nieta ha podido hacer lo que su generación no pudo. Entonces, yo creo que lo del niño precipita esa ruptura, pero me parece muy difícil porque conozco el ambiente. Me parece muy difícil que eso hubiera podido darse. No exactamente por conservadurismo, porque si no llevamos las cosas a un terreno como que enseguida definimos, ¿no? Porque por qué actúan las personas. Enseguida decimos esto es conservador, esto es más progresista. Yo creo que que es una persona de fuertes convicciones que piensa que hay deberes en la vida que están por encima de los sentimientos, ¿no? Mi tío era el panadero de Ademuz y mi tía era la panadera bueno, el panadero era él, pero ella atendía en el pan y además hacía unas magdalenas muy ricas que siguen haciendo, que, bueno, mi tío no porque murió y mi tía tiene 94 años, pero han seguido los hijos con el negocio y siguen haciendo unas magdalenas muy ricas que se llaman Elvira, por tantas Elviras como hay. Esto sí que parece de García Márquez, por tantas Elviras como hay en mi familia, ¿no? Entonces, a mí me parecen a veces como con una especie de moralidad un poco cuáquera, ¿sabes? O sea, me parecen a veces personas de una rectitud, de como yo los veía, atender a la gente del pueblo, que cuando tienes un sitio donde está entrando gente del pueblo y saliendo todo el tiempo, y eran de una rectitud y de una educación exquisita, porque atendían a todo el mundo allí y tenían que tener a todo el mundo contento. Mi tío iba con una furgoneta repartiendo el pan por todas las aldeas y por eso yo entiendo muy bien cómo es la vida comarcal. No es solamente un pueblo, sino es una serie de pueblos, ¿no? Entonces, yo diría que mis tíos eran conservadores. Probablemente, o sea, lo son, en una parte lo son, pero hay otra parte que es como cómo te debes a los tuyos, cómo te debes a una comunidad, qué cosas tienes que hacer por una comunidad.
yo durante el proceso de escritura del libro, pues tenía grabaciones con el iPhone de mi tía hablando, porque habla muy bien. Es una mujer muy inteligente, que conserva su memoria muy bien y que utiliza el lenguaje con mucha precisión. Y yo la escuchaba a veces para, para ver cómo hablaban los personajes. Mi familia habla particularmente bien. Es una zona de España que se habla bastante bien. Y entonces a veces escuchaba para escucharle el habla, ¿no? Y el personaje de Virtudes está, digamos, su forma de hablar es muy parecida a la suya. No quiere decir que sean esos los personajes, ¿no? Pero, por ejemplo, en el horno de mi tío, pues se escuchaba música pop. No era música rural, se escuchaba la música que se escuchaba en el momento, por eso salen las canciones italianas. Estaban mis primos que introdujeron en el cassette este que tenían en la panadería el pop, el rock, claro, iban pasando las generaciones y iban escuchando pues, distintos tipos de música en un negocio familiar según iban haciéndose jóvenes y todo esto, ¿no? Entonces, ya te digo que creo que más que por unas convicciones morales como muy cerradas, es más bien es una mentalidad en la que lo que se debe hacer se antepone a lo que se desea, que es una cuestión muy interesante de observar. Y yo no quise juzgarlo, ¿eh? O sea, quise que los personajes actuaran por sí solos y no juzgar yo lo que hacían. Muchas gracias, de verdad. Disfruté mucho la novela, disfruté mucho los personajes y sobre todo, pues comentarlo con todos aquí. Qué Gracias por bien, tu espacio. muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo quiero hacer la pregunta de Héctor, ya que está en la oficina y creo que lo regañan que no puede hablar, pero bueno, su pregunta es esta, dice, hola, me gustó mucho tu libro, el tema es fuerte, pero la manera en que lo llevas es increíble. Como ya lo dijiste, cuentas algo muy fuerte de una manera distinta. Mi pregunta es la siguiente, ¿por qué decidiste que se enamorara la protagonista de su amiga y nos lo dejara saber hacia el final? Bueno, hay una cosa que me gustaba mucho de la historia, que es una historia a lo largo de los años. Esto está mucho en las novelas clásicas, ¿no? Es como que tú sigues los personajes a lo largo de los años. En esta novela ves a personajes morirse y ves a personajes hacerse mayores, ¿no? Me gustaba esa coincidencia, o sea, esa coincidencia de que hubieran sido amigas desde pequeñas. Mira, ¿veis este anillo que es un escarabajo? Me lo traje de Guadalajara. Es que estoy muy contenta con mi anillo, por eso la artesanía mexicana me vuelve loca. Bueno, pues me gustaba mucho esa cosa, como decir, esos cruces que hay en la vida, que conoces a alguien de niña, que además te llevas una diferencia de edad que no es muy grande, pero en un momento, pero cuando eres niño te parece mucho más pequeña, ¿no? Entonces, describirlas como niñas, a las dos como eran, y cómo el carácter se lleva desde la infancia, cómo el carácter está impreso en nosotros, ¿no? Desde la infancia. Y luego de repente me pareció mágico que se encontraran y que se comprendieran y que se amaran. Me pareció, o sea, que dejaran de verse durante un tiempo y se encontraran. Os voy a contar una pequeña historia que me ocurrió mientras estaba escribiendo el libro. Yo a veces, claro, yo tengo que ir desde Madrid a este pueblo, a esta zona que está pues como a 4 horas de Madrid en coche. Entonces, pues yo fui, cada vez que iba al pueblo de mi madre, además, subía a la aldea. Un poco para, no sé, para continuar viendo el sitio y todo eso, ¿no? Entonces, en algún momento dado,
a una de las dos mujeres que andaban siempre allí en la calle. Le dije, voy a venir a últimos de agosto, porque es cuando yo tenía vacaciones y entonces, efectivamente, pero yo no me acordaba de que había dicho esa frase. Volví a últimos de agosto y entonces veo de lejos, son como 3 o 4 calles, tú puedes ver perfectamente el pueblo casi desde fuera, ¿no? Entonces voy acercándome y detrás se quedaron mi hermano y mi marido y yo fui acercándome y una de las mujeres me dice, espera porque Margarita ha subido a su casa a buscar una cosa que te quiere dar. Y claro, yo mm, me quedé sorprendida porque pensé, ¿qué me quiere dar? No entendía, pensé que sería una conserva, algo de comida. Y entonces ella bajó con un sobre y me dio el sobre. Entonces abro el sobre y veo una foto. En la foto está ella, la mujer que me lo da tiene 70 y tantos años. Y en la foto está ella muy joven, con un moño de estos que se llevaban así cardados que se llevaban en los años 60 y 4 niños. Ella está así, de pie y tiene los brazos abiertos y están los 4 niños. Entonces veo que somos mis hermanos y yo. Entonces es como que yo no entendía nada. Le di la vuelta a la foto y estaba escrito con letra de entonces, pone Tarragona 1964, con los niños de Ademuz. Entonces me cuenta, mi padre iba trasladándose de un lugar a otro de España porque mi padre trabajaba en una empresa constructora, era auditor y había muchas obras públicas en esos años de desarrollismo español, había muchas obras públicas, entonces nosotros grandes obras públicas, nos íbamos cambiando de sitio según se realizaban esas obras públicas. Y mi padre trataba de colocar en las obras a habitantes de la comarca, que no era su comarca, que era de mi madre, pero él se había sentido tan bien en ese lugar que mi padre acabó amando más el pueblo que mi propia madre, ¿no? Entonces él trataba de colocar a gente de la comarca siempre, en las obras de distintos lugares de España a los que íbamos. Y yo me acuerdo, de repente me acordé, pero en ese momento que mi padre siempre decía, yo he colocado a todo el pueblo de Sesga. Sesga se llama la aldea esta. Claro, el pueblo de Sesga en ese momento tendría 20 habitantes, pero ahora me di cuenta, mi padre era un hombre muy extrovertido, muy fanfarrón y decía cosas así que a mí cuando me hice adolescente me causaban mucha vergüenza porque yo decía, ¿y por qué tienes que decir eso? ¿No? Pero luego he ido descubriendo al cabo del tiempo que él decía la verdad. Había colocado a mucha gente del Rincón de Ademuz en las distintas obras de esto. Entonces cuando a ellos los trasladaron a Tarragona, que es una de las provincias de Cataluña, se ve que mi madre dijo, mi madre necesitaba ayuda porque tenía 4 niños y mi madre dijo, yo quisiera que se viniera conmigo una chica del Rincón de Ademuz. Pues imagino que para tener como más calor de su propia tierra, ¿no? Entonces, esta mujer fue esa. Y se fue con mis padres cuando debía tener 17 años. Y estuvo con nosotros 2 años, o sea, desde mis 2 años hasta los 4. Yo no me acordaba de ella, pero me impresionó mucho verme en la foto, porque de repente pensé, he aquí un recuerdo de mi infancia del cual yo no tengo recuerdo y que ha guardado una persona que ha guardado esa foto y que tenía más fotos de mis hermanos y de mí y me parecía increíble, ¿no? Y entonces empezó a hablar de cómo éramos. Habló de mis padres, de cómo eran, todo eso. Y porque ella se quedó a vivir en ese sitio de Cataluña y se casó allí.
y entonces a la aldea solo va los veranos, ¿no? Pero lo curioso de todo es que empezó a describirnos y nos describió exactamente como, igual que somos ahora. O sea, nosotros tenemos caracteres muy diferentes y estábamos como completamente maravillados, porque resulta que esta señora nos describía cómo éramos en el presente, ¿no? Y eso reforzó mucho mi idea de que lo que vamos a hacer lo tenemos, o sea, en nuestro carácter, luego ya en la vida ocurren muchas cosas, pero nuestro carácter está muy definido cuando somos niños, ¿no? Claro. Muy bien, pues muchas gracias por la respuesta para Héctor. Ricardo, ya te estábamos brincando. Adelante, por favor, con tu pregunta. No te preocupes, Víctor, al contrario, muchas gracias. Elvira, mucho gusto, soy Ricardo Herrera, de aquí también de la Ciudad de México. Primero, me tienes embobado, eres una narradora de historias maravillosa, no solo las letras que podemos leerte, sino escucharte es maravilloso, te agradezco mucho, tengo muchas cosas que agradecerte. La segunda es, no es el primer libro que leo tuyo, te descubrí de forma casual, llevo 2 libros anteriores, el de Algo más inesperado que la muerte, que también es maravilloso, y el que leyó Dame una palabra tuya, ¿no? Quiero agradecerte por el universo tan tuyo que has construido con esos personajes tan fuertes y tan bonitos que son. Y lo segundo es agradecerte el respeto que nos tienes a los lectores por retarnos, ¿no? No nada más es contar una historia, sino hacernoslas ver. Y eso de que le dejes a la imaginación al lector de descubrir las cosas, creo que es mucho respeto y darnos el lugar y la inteligencia que cada uno de los lectores tenemos, ¿no? En vez de serlo explícito y muy fácil de leer. Eso vuela la imaginación y para mí es maravilloso. Y déjame decirte que mi hermana también escribe. Cuando te descubrí, lo primero que hice fue hablarle, oye, Lela, es maravilloso lo que estoy encontrando aquí, ¿no? Y ella te conocía por otro universo, que es el de los niños, ¿no? Que el de Manolito Gafota, ¿no? Ella no te conocía desde este punto literario, sino desde el otro, ¿no? Que yo creo que son 2 universos muy difíciles y muy diferentes, pero que tienes una capacidad hermosa para poderlo hacer. Entonces, quería agradecerte todo esto. Has contestado mucho de las preguntas que yo tenía hechas a lo largo de todas tus anécdotas. Y a mí me gustaría nada más, ¿cómo encuentras en esta novela los títulos para los capítulos y el título del libro, ¿no? Porque el libro, el título es totalmente sugerente y no lo descubres hasta el final, ¿no? Estaba en la boca del lobo todo el tiempo la niña, y cuando vas leyendo lo del sapo y lo del mapacho y todo esto, no te imaginas, sí sabes que es una historia de abuso, pero no te imaginas todo lo que llevaba, ¿no? Entonces, esta construcción de los títulos supongo que también ha de ser un trabajo muy interesante y muy difícil. Y nunca, bueno, hay muchos autores, pues nada más ponen un 1, a veces no ponen ni siquiera el título del capítulo o simplemente se van sin capítulos, ¿no? Y van parando por puntos y aparte. Me gusta mucho también eso de ti. Y bueno, pues son muchas cosas las que tengo que agradecerte y esa es mi pregunta. Bueno, qué bonitas palabras. Bueno, estoy muy conmovida porque no sé, me está llegando mucho al corazón sentirse apreciado y comprendida y todo eso, pues es algo por lo que escribes, ¿no? Y eso pues lo agradezco mucho y sobre todo que se intuya eso que tú decías, que es el respeto de quien escribe por quien lee, ¿no? O sea, hay que, el respeto, el saber que estás escribiendo algo que quieres que sea lo mejor para la persona que va a leerlo, ¿no?
Los títulos son muy importantes para mí y hay veces que los tengo desde el principio y otras que no, ¿no? Y luego era muy importante para mí que tuviera un tono poético todo, y entonces por eso hay las citas las citas que van acompañando los distintos capítulos del libro, creo que dan ese aire de un poco de historia un poco fantasmagórica, ¿no? Empezando por el de Mary Oliver, que es una poeta norteamericana que habla de la bondad, o sea, de la belleza y la maldad en este mundo nuestro, ¿no? Empezando por eso, que además es una mujer que es muy abiertamente creyente, ¿sabes? Entonces, yo quería que el libro tuviera un aliento espiritual, sin necesidad de ser creyente o no, pero que lo espiritual estuviera en el libro. Entonces, cada cita fue muy buscada. Yo creo que la que da más pistas casi al final, la de Joseph Conrad, cuando dice hay fantasmas de los muertos, pero también de los vivos, pero esa no la podía poner muy al principio porque era demasiado evidente, ¿no? Pero me parecía que era una cita que iba con esto. Pero también, por ejemplo, está Mary Shelley, porque para mí Frankenstein fue importante, o sea, yo lo volví a leer mientras estaba escribiendo el libro y ese tono que tiene Mary Shelley, la naturaleza la naturaleza define mucho a la aventura que vive el doctor Frankenstein buscando al monstruo, todo eso, ¿no? Entonces me parecía que era, como ella era muy joven cuando escribió este libro, hay una especie de, de, de narración sin ningún tipo ni de complejo, ni de influencia, ni de nada. O sea, es una narración muy pura y una narración en la que lo fantástico y lo real están muy presentes, ¿no? Yo qué sé, hay también una poeta como Concha Méndez, que Concha Méndez fue una poeta, digamos, de la generación del 27, de la misma generación de Federico García Lorca, pero las mujeres no fueron visibles. Cuando yo estudiaba en literatura en el colegio, pues las mujeres no, o sea, es como si no hubieran existido, ¿no? Ni en la escritura, ni en artes plásticas, ni en nada, o sea, no aparecían. Y poco a poco, como está ocurriendo en todas partes, se están empezando a ser visibles, ¿no? Concha Méndez era esposa de un poeta y editor del 27, que era Manuel Alto Laguirre, y nosotros conocíamos a Manuel Alto Laguirre, pero ahora estamos conociendo la historia de Concha Méndez, que es bien interesante porque además de ser una buena poeta, se tuvo que exiliar y vivió en México, en la Ciudad de México, todo el resto de su vida, con lo cual es muy interesante, sus memorias son muy interesantes. Hay muchas más citas que ahora mismo yo no me acuerdo bien de cuáles son, pero las busqué con muchísimo amor. O sea, cada cita, o bien porque es algo sobre la naturaleza, sobre los cambios de estaciones, o bien por los estados de ánimo, todo eso está buscado con mucha, creo que con mucha delicadeza, porque es como si yo quisiera hacerle un regalo al lector y quisiera que también el envoltorio fuera bonito, ¿no? Entonces, como bien dices tú, eh, lo busqué muy, por ejemplo, el mapache, que no, por supuesto no tiene nada que ver con la naturaleza española, pero me pareció en el libro muy sutilmente se va hablando de los cambios que está habiendo debido al cambio climático, claro, pero se habla de que hay más calor, de que los veranos o los inviernos ya no son como antes, la cosecha es más temprana de lo que era antes, hay menos insectos, o sea, hay cosas, pero quería que fueran muy sutiles. Y el mapache es una especie invasora. Yo me acuerdo que busqué
yo qué sé, busqué especies invasoras en el rincón de Bermud y me pareció increíble, porque yo puse mapache a ver si, yo qué sé, me parecía improbable, pero de repente, como encuentras cosas rarísimas, han encontrado un mapache en el rincón de Bermud, que o sea, es como imposible, es porque algún loco se llevaría un mapache de, yo qué sé, de Estados Unidos o de donde fuera porque hay gente muy loca que se trae animales a un hábitat que no es el suyo, ¿no? Pero eso me parecía como algo muy simbólico. El sapo, pues el sapo obviamente representa la regla, la menstruación. O sea, pero es una cosa muy física, porque cuando la niña nota que le está bajando la regla, lo identifica con un animal que baja a través de su cuerpo, ¿no? Su abdomen. Y yo creo que está bien buscado, porque si todas recordamos esa sensación de aquellas primeras veces de la regla, es como un cuerpo que baja y que es como viscoso y grande, o sea que luego no sería así, pero en tu cabeza tú te haces la idea de algo que está descendiendo, ¿no? Y que es muy grande, más grande de lo que luego es en sí esa sangre que aparece, ¿no? Entonces, yo no quería hacer un mundo en el que los seres humanos estuvieran por un lado y la naturaleza estuviera por otro, sino que formaran parte del mismo universo natural, siguieran las estaciones, tuvieran costumbres muy parecidas, como las que tienen las mujeres de pueblo cuando almacenan cosas para que sirvan para el invierno, ¿no? Pues los animales hacen lo suyo también, ¿no? Entonces, por eso hay como una presencia del mundo natural muy grande y a mí una de las cosas fascinantes de la escritura de la novela es que yo la naturaleza la conocía, pero hay muchas cosas que yo no sabía ponerle nombre, porque tú le pones muy fácilmente nombre a una calle, a una plaza, a una rotonda, pero cuando tienes que nombrar lo natural tienes que ser mucho más preciso, ¿no? Entonces ahí anduve buscando cómo canta el búho, cómo canta la lechuza, cómo canta el autillo, cosas así que ya lo hacía casi por pura diversión, ¿no? No era que me hiciera tanta falta, sino que pasé muchos ratos aprendiendo cosas así. Qué maravilla, qué maravilla. Pues, insisto, muchísimas gracias por tu libro. Yo espero pronto tener otro por acá. Qué bien. Este, Pues mira, eh, Corazón Abierto sería un libro que yo creo que podríamos tener otra conversación, porque creo que es un libro que tiene que ver con la memoria de todos los padres del mundo, ¿sabes? O sea que sería muy fácil para vosotros, pero aparte que yo me he sentido absolutamente comprendida, no he sentido como el paso de frontera de una cultura a otra, sino que me he sentido como con los lectores como en mi casa, la verdad. gracias, muchas gracias. Gracias. Y gracias por la invitación a seguirte leyendo. Qué bueno, nos programamos Bueno, eso para mí es fenomenal, pero bueno, ya con estar esta tarde con vosotros ha sido una maravilla. nos organizamos. Melissa tiene por ahí todavía una pregunta. Adelante. Buenas tardes a todos, buenas noches Elvira, qué maravilla conocerte. Yo también es el segundo libro que leo de tu autoría y sí, como dijiste, está lleno, el lenguaje es absolutamente poético para hablar de un tema tan difícil, ¿no? Como el que toca el libro. Em, ya me has respondido muchas cosas, o sea, tenía muchas dudas, pero todas las has ido respondiendo con todos los comentarios. Solamente me gustaría saber, en un libro como este o como los que tú escribes, ¿cuál es la parte más difícil para ti como autora, para ti como creadora de esa filigrana que tienes que crear con el lenguaje? Muchas gracias. Gracias. La parte más difícil es empezar cada capítulo. Es decir, que son como... es verdad que muchas veces en los libros hay espacios de transición
que temes que al lector se le hagan más pesados, ¿no? Entonces yo me acostaba, yo me dividí el libro en las 4 estaciones, que en España son muy marcadas, ¿no? Sobre todo en esa zona de España donde hace mucho frío en invierno, o sea, hay estaciones intermedias muy marcadas y en el verano hace mucho calor. Entonces eso me sirvió para situarme, ¿no? Porque es una zona tan rural que las estaciones es lo que mejor definía el paso o sea, cómo el paso del tiempo afecta al estado de ánimo de los personajes, ¿no? Y cómo van viendo cómo es el paso de la vida. Como ves, la primera estación es el verano, pero en otoño no sabemos cuántos años han pasado. O sea que el tiempo es como si es amorfo, no sabemos muy bien cuántos años han pasado, pero sabemos qué pasa, qué pasa la estación. Entonces, eso me servía como para organizar un poco mi cabeza. Y cada vez que terminaba un capítulo y pasaba de estación, me iba a la cama y me ponía a pensar, que es malísimo eso para dormir, pero me ponía a pensar y a pensar con qué elementos contaba el cambio de estación, porque yo no quería que fuera como una especie de despliegue de cómo cambian las estaciones en el mundo natural, sino que fuera casi como un grabado japonés, ¿sabes? Pocos elementos de un pájaro, de que te dijeran, este es el tiempo que están viviendo, este es el estado de ánimo en el que entramos, ¿no? Entonces eso dar con eso fue importante para mí, o sea, la naturaleza, el estado de la naturaleza fue muy importante para poder narrar la historia y era lo más difícil, lo pensaba con mucho cuidado, con mucha... y fíjate que me quedó, todo ese mundo se me quedó en la cabeza, ¿no? En alguna crítica dijeron que Elma hubiera, como personaje, hubiera dado para ser el personaje principal de una novela, ¿no? Pero bueno, las cosas suceden así. Pero ese mundo natural se quedó tan dentro de mí que cuando acabé en la novela, y ya os digo que me quedé un poco melancólica porque pensé, ¿y ahora qué hago? ¿A qué me dedico? Esa parte de mis obligaciones habituales, de los artículos del país. Dije, ¿ahora qué hago? Y me llegó un encargo que me ha servido mucho para, digamos, hacer esta transición emocional, ¿no? Me encargaron de la cadena SER, que es una radio pues privada muy importante en España, es del grupo Prisa, del mismo que edita El País. Todos los años, para Navidad, le hacen un regalo a los oyentes y hacen una ficción navideña. No tiene que ser una temática de Navidad. Es una hora en la que se hace no sé cómo se llamará en México, una radionovela o no sé cómo se llama. Aquí le ha empezado a llamar ficción sonora, pero cuando yo era pequeña se llamaba radionovela, porque era por capítulos y todo eso. Entonces, todos los años, pues llamaban a un escritor, una escritora, para que hiciera una adaptación de un clásico, entre otras cosas porque así no tenían que pagar derechos. Entonces, bueno, pues han hecho Mujercitas, cuentos de Navidad de Dickens, El Mago de Oz. A mí me parecía muy difícil algunas porque son libros muy largos y muy enrevesados como para comprimirlos en una hora de radio, ¿no? Todo esto se hace con actores, es muy bonito de hacer. Entonces yo le pedí a la dirección que por favor me dejara hacer un cuento clásico. ¿Por qué eso? Porque los cuentos clásicos, los que todos recordamos, en realidad, si lo recordáis, solo son 3 páginas. En 3 páginas tú cuentas la historia de cualquier cuento clásico. Son
lo que duran los cuentos de los hermanos Grimm. Son 3 páginas. Entonces eso me permitía a mí desarrollar los personajes. En realidad lo que yo tenía era el esquema de la historia. Y como sabéis, en los cuentos clásicos casi no se dan detalles psicológicos de los personajes, sino es como que alguien contara una historia que es verdad. Nosotros escuchamos la voz de la verdad que cuenta que tal personaje va al bosque, se encuentra con el lobo y le ocurre esto. Entonces, yo le dije, pero si hago un cuento clásico, yo no quiero pasarlo por la máquina de la corrección política. Yo quiero contarlo como con toda la brutalidad del cuento clásico, ¿no? Entonces propuse Hansel y Gretel. Hansel y Gretel tiene versiones en casi todos los países diferentes, porque todos estos cuentos han sido contados desde 1000 culturas, ¿no? Entonces, pues claro, para mí era seguir como en el bosque y además es un cuento donde los niños son abandonados, que es una cosa brutal, que en el cuento de los hermanos Grimm son abandonados por el padre, incitado por la madrastra, pero eso es una versión, la aparición de la madrastra en los hermanos, en los cuentos tradicionales fue como suavizar la historia porque eran las madres las que abandonaban, no eran las madrastras. La madrastra fue como una versión para que el niño no pensara que las madres pueden abandonar a sus hijos, entonces a la madrastra le tocó este papel horrendo que ha tenido durante pues 2 siglos, ¿no? Entonces hay abandono de niños, hay crueldad, hay canibalismo, porque si os acordáis, la bruja quiere engordar, mete en una jaula al niño para engordarlo y para comérselo. Es una cosa brutal, ¿no? Pero creo que hemos hecho una versión maravillosa. O sea, porque de pronto los personajes han cobrado vidas y yo lo he llevado hacia un punto distópico. Es como el único bosque que queda en la Tierra después del gran desastre ecológico, el último bosque que queda en la Tierra donde los padres abandonan a los hijos. Entonces, como que cambia un poco, me llevo el cuento clásico a una historia completamente distinta. Y no sé, a lo mejor conocéis a Javier Cámara, que es el que va a hacer de padre. Es un actor español muy conocido internacionalmente, pero es un paisaje que a mí me ha emocionado tanto que de pronto en un encargo completamente diferente, pues he seguido allí inmersa en todas estas cosas simbólicas que la naturaleza nos ofrece. Muchas gracias, qué maravilla. Y sí esperamos para seguirte leyendo, Elvira. Bueno, el cuento que lo cuelga, se emite el día de Navidad a las 12 del mediodía españolas, pero vosotros lo podréis escuchar, yo creo, ya os lo diré, porque a lo mejor lo ponen en Spotify o no sé qué, y oye, 1 hora es maravilloso estar escuchando una historia de pronto así muy loca, y yo creo que a lo mejor os puede gustar. Vamos a estar atentos, muchas gracias. Gracias a ti. Albert, Pues, muchas gracias, Elvira. Te agradecemos infinitamente el que hayas acompañándonos también en formato virtual. La verdad es que quedamos muy contentos y sí vamos a tomarte la palabra para volver a leerte y volver a invitarte para que nos acompañes en una segunda entrega de tu libro, ¿no? Y ya nada más como último, los que tengan su libro a la mano para tomarnos la foto del recuerdo, ya que no todos pudimos ir por allá, pero Yo también voy a hacerla. sí, fíjate que nuestro libro se quedó allá todavía en Guadalajara, pero bueno, ya nos llegará. Vamos en el primer intento, ya cuando me A dicen. ver, ¿estáis todos? Ahí estamos, 1, 2 y 3. Y Bien. vamos con una segunda, porque luego cierran los ojos y no les gusta que salgan así. Ahí va. 1, 2 Vale, y... vale.
2 y 3. Muchísimas gracias, Elvira, y agradecidos totalmente el que nos hayas acompañado. Quedamos Bueno, ahora sí yo- que... Sabéis que la única red así que uso, bueno, Twitter me lo lleva un amigo porque yo no quiero entrar ahí. Facebook también me lo lleva él y tal, pero en Instagram sí que estoy, si alguno de vosotros está, se llama La Lindesca. La Lindesca. Se llamaba Lindesca, pero me lo hackearon, no sé qué. Entonces se llama La Lindesca, todo seguido. Y ahí me tenéis para cualquier cosa que me queráis decir. Perfecto. Pues muchas gracias y gracias Nada, a todos los de... ha sido un verdadero placer estar con vosotros. No, para nosotros igual. Muchísimas gracias y gracias a todos. Tengan Un todos beso muy muy buena grande. tarde y buena noche. Muchas gracias, buenas Gracias, noches. muchas Hasta gracias, pronto. Elvira, un Muchas abrazo.